percutar un solo tiro, liberan a víctima de secuestro y capturan a plagiarios. Azote natural. Hoy vivimos la mañana más fría del año. En especiales T13, la triste historia del talentoso deportista guatemalteco. Catástrofe. Incendio forestal arrasa todo a su paso en zona 14. Transporte pesado protagoniza aparatoso accidente de tránsito. En el mundo, Donald Trump rompe los esquemas de Barack Obama. Y en los deportes, la reactivación de la Copa del Rey. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. Más adelante estará con nosotros Pablo Paniagua y Smiley García. Vamos a iniciar la cobertura hablando hoy de seguridad pública. Un contingente de la Policía Nacional Civil logró devolverle la libertad a una persona que permanecía secuestrada desde hace 2 días. Como suele sucederlo el comando antisecuestros, el operativo se realizó en silencio y sin percutar un solo tiro. El plagio ocurrió en jurisdicción de Misco hace 48 horas. Por razones de seguridad, las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad de la víctima. Sin embargo, se sabe que el secuestro fue perpetrado a mano armada y más tarde, los delincuentes se comunicaron con los familiares de la víctima para pactar la cantidad de dinero que debían pagar a cambio de la liberación. El grupo élite de la Policía Nacional Civil tuvo acceso a la denuncia y de inmediato se inició el trabajo de inteligencia con el objetivo de rescatar a la víctima sana y salva y capturar a los responsables. No pasó mucho tiempo y el comando antisecuestro ya tenía indicios para trabajar como suele hacerlo, en silencio y de manera certera. Se planificó el operativo de rescate y se ejecutó esta tarde en un sector de San Pedro Ayampuc, al norte de la capital. Más tarde, se informó sobre la liberación de la víctima y la captura de sus plagiarios. Mélfido Josué Cotufa, Eduardo Josué Díaz, Henry González, José Luis Gálvez y el supuesto líder de la estructura, Carlos Martín Mejía. Todos fueron consignados a los tribunales de justicia y enfrentan cargos por una de las actividades más cobardes que ha conocido la humanidad: el secuestro. Afortunadamente, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil mostró su efectividad una vez más. En 48 horas, se ubicó y se rescató a la víctima, sana y salva. Se identificó y capturó a los supuestos plagiarios. Y todo sin percutar un solo tiro. Y hablando de seguridad pública, en jurisdicción de Jalapa, la Policía Nacional Civil reporta el arresto de Manuel de Jesús Sandoval, de 27 años, Rubén Alexander López, de 18, y Luis Fernando Jiménez, de 29. Todos están vinculados a pandillas que operan en ese departamento y fueron sorprendidos por las autoridades cuando consumían drogas y llevaban un cargamento para ponerlo a la venta, específicamente en las afueras de centros educativos. Cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de seguridad pública, y una de las advertencias que emiten los sindicalistas de ese ministerio parece indicar que todos tienen preparada una sorpresita para las autoridades y que será revelada el próximo jueves. A pesar que pasaron la noche en las afueras de Casa Presidencial, nadie atendió a los trabajadores de salud, quienes exigen la recontratación de personal que fue despedido a finales del año pasado. Antes de retirarse del lugar, advirtieron nuevas medidas para atraer la atención de las autoridades. Según los líderes sindicales, para el próximo jueves pretenden tomar nuevas medidas de hecho, aunque únicamente se limitaron a decir que se trata de una sorpresa, que aseguran provocará la inmediata respuesta del organismo ejecutivo. Se desconoce si los trabajadores de salud están aludiendo a una paralización de labores u otra marcha como la protagonizada ayer, la cual provocó una fuerte carga vehicular.
Pese a que las autoridades anunciaron que la cartera trabaja en la recontratación de los trabajadores, aseguran que no estarán satisfechos hasta que se forme una mesa de diálogo donde se cuente con la participación del mandatario guatemalteco. Ahora vamos al interior de la República. Más de 10,000 familias están siendo afectadas por el descenso del caudal del río Los Plátanos, esto en jurisdicción del Progreso. La inestabilidad gana terreno en varios departamentos que urgen de la necesidad de lluvia. En el Progreso, las familias que viven a orillas de ríos han asegurado que el agua está escaseando. Los caudales de afluentes descienden y temen lo peor si el invierno no llega pronto. Los pobladores de la comunidad de La Cruz en San Antonio La Paz han expresado su preocupación por cómo el río Los Plátanos de a poco se acaba. Más de 10,000 familias dependen de ese río para sobrevivir porque no tienen agua entubada. Asimismo, padres de familia dicen que tomar de ese afluente es riesgoso para la salud, principalmente por los niños debido a la contaminación que se registra en el lugar. Definitivamente este es un tema importante y que merece la atención de la sociedad en general. Le damos la bienvenida a Pablo Paniagua. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Alan. Es un problema que se repercute no solo en el Progreso, sino que a nivel nacional, y es importante, decía, que tomemos en cuenta este problema. Así es, muy buenas noches para todos en casa. Buenas noches, Alan. Siempre el río Platanitos dando mucho de qué hablar y sobre todo también los vecinos preocupados porque se acerca el verano y desde ya se percibe esta sequía, así que podría ser un 2017 bastante complicado. Tenemos más información, Pablo, de otro tipo. Así es, vamos a continuar con la información porque el presidente de Guatemala asegura que busca el beneficio de los connacionales residentes en los Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Bajo la premisa de que los guatemaltecos son trabajadores, no delincuentes, el presidente de la República, Jimmy Morales, buscará que las relaciones bilaterales con las nuevas autoridades de Estados Unidos estén enfocadas en beneficiar a los más de 1.5 millones de migrantes guatemaltecos en aquel país. La nueva administración del señor Trump dice que va a llevar más trabajo a Estados Unidos. Yo quisiera tener la fe de que eso va a beneficiar a nuestros migrantes allá porque van a haber más oportunidades. Y le pido a Dios que Dios bendiga a nuestros guatemaltecos allá en Estados Unidos y que esas oportunidades se conviertan en una mejor calidad de vida para ellos. Vuelvo a insistir, las políticas que ellos están planteando dice que aquellos que tengan problemas con la ley van a tener problemas, pero los guatemaltecos son gente que cumple la ley. Los guatemaltecos tienen una filosofía cristiana y basada en esos valores. Yo creo que si los guatemaltecos siguen respetando las leyes de aquel país, van a tener mejores oportunidades. Cualquiera dice, pero es que ellos no tienen documentos, pero es que eso no es transgredir la ley. Ese es un tema migratorio. Importante información de último minuto que se genera desde la zona 4 de Misco. Un ataque armado se ha reportado a esta hora de la noche. Es nuestro compañero Samuel Orozco quien se encuentra ubicado en este lugar de Misco. Samuel, buenas noches. ¿Cuál es el reporte a esta hora? Pablo, muy buenas noches. Una vez más hacemos un enlace en vivo y en directo, pero ahora hablamos del tema de la delincuencia. Y es que precisamente nos hemos ubicado en la 15 Avenida y primera calle de la colonia Valle del Sol, en la zona 4 del municipio de Misco. Aquí observan ustedes, se ha registrado un ataque armado en contra del piloto de un microbús de color amarillo, el cual comunica este sector de Montserrat hacia Colinas de Minerva en la zona 11 de este mismo municipio de Misco. Según lo que tenemos entendido por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, lo trasladaron con heridas de bala a la emergencia de un centro asistencial donde todavía está siendo tratado por los médicos de turno. Sin embargo, en el lugar hemos logrado observar al menos 7 casquillos de bala. Vean ustedes entonces, el bus ha quedado en este lugar. La versión preliminar que tenemos por parte de las personas que estaban aquí y versión que ha recibido la Policía Nacional Civil es que fueron 2 hombres a bordo de 2 motocicletas los que lo estaban esperando precisamente en este sector donde hay una parada de un transurbano, la cual quedó sin uso, y aquí al costado de esta parada de bus ellos estaban cuando baja el bus
El piloto también pues deciden atacarlo, sin embargo todavía se encuentra con vida. En cuanto al servicio, si se va a prestar el día de mañana o no, serán los pilotos exclusivamente quienes den a conocer esto a primera hora, si se va a cancelar, si se va a suspender o no el servicio. Pero si usted circula por esta ruta, tómelo en cuenta, ya que hay que pues recordar de que en ocasiones anteriores estos microbuses también paralizan el servicio en protesta a los constantes ataques que según ellos se están registrando aquí, y es por eso que ellos han pedido el apoyo a la Policía Nacional Civil. Ya se encuentra presente también las autoridades de la PNC y se espera la llegada del Ministerio Público. Gracias, Samuel. Estaremos al pendiente de esta información y, como lo decías, si se va a paralizar definitivamente esta ruta, los estaremos pues dando a conocer mañana según todo lo que vaya transcurriendo. Alan, de verdad, pues lamentable este tipo de noticias, sobre todo para los vecinos también de Misco, que les cuesta también llegar a sus hogares en esta hora de la noche. Definitivamente es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, Pablo. Este inicio de año lamentablemente ha quedado marcado por ataques en contra del sistema de transporte público en nuestro país. Ahí tenemos la paralización en Ciudad Quetzal con saldo de 6 muertos en apenas una semana. La ruta 203 con el servicio irregular, 2 muertos también en los últimos días. Los ataques en contra de las rutas 36, también personas fallecidas, personas heridas. Y ahora se suma esto, lamentablemente, en el municipio de Misco. Específicamente estas rutas circulan desde el lugar conocido como el Tecolote sobre la calzada San Juan hacia distintas colonias como Tierra Nueva 1, Tierra Nueva 2, la colonia de Fuentes y todo ese sector de la zona 11 y zona 4 de Misco. Vamos a estar atentos, ojalá que no se paralice el transporte, porque finalmente esto, además obviamente de las personas que resultan heridas o que han fallecido lamentablemente, se suman como víctimas los usuarios que no tienen cómo trasladarse. Exactamente. Gracias por su preferencia, somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Hoy es noche para presentarle otra historia de vida. Se trata de la triste y cruda realidad de un adolescente de apenas 14 años. La vida lo golpeó duro y las secuelas definitivamente son graves. Esta historia se la presentamos en voz de nuestro compañero Carlos Sandrino. A sus 14 años, Gerson René Calán se estaba convirtiendo en un atleta de alto rendimiento en el deporte del triatlón. Originario de Chimaltenango y con el apoyo y esfuerzo de sus padres, Gerson, quien desde pequeño demostró su pasión por los deportes, ya era federado. Sin embargo, la mañana del 9 de agosto de 2014, durante una competencia deportiva, Gerson sufrió un accidente. Les soy honesto, yo pensé que Gerson iba a morir. Fue lo primero que me vino a la mente, que iba a perder a mi hijo. Mientras participaba en una prueba de velocidad, Gerson chocó su bicicleta con otra deportista que erróneamente se desplazaba en sentido contrario. No se notaba ninguna hemorragia, ningún sangrado. Entonces, pero internamente sí estaba sangrando en el cerebro. Pero me cuentan que él tuvo su primer paro cardiorrespiratorio y llegando al hospital, otro. La caída fue trágica, lo dejó 3 meses en coma y hasta el 4.º mes reaccionó. Sin embargo, las noticias continuaban siendo desalentadoras para sus padres, ya que los doctores vieron imposible que pudiera volver a caminar. Prácticamente lo declararon vegetal. Él volvió a su casa, pero con nulas esperanzas de vida. Él estuvo prácticamente 3 meses en coma, exactamente. 1 mes en encamamiento, ya volviendo con sus algunos movimientos. Lo primero que hizo fue abrir su ojo derecho. Ya en casa, Gerson René ha necesitado atención de tiempo completo, terapias diarias, medicamentos y utensilios que le han permitido evolucionar. Poco a poco, ha ido recuperando su cuerpo con leves movimientos. Pocos, pero de mucha satisfacción para su familia, ya que cada uno de ellos es un triunfo tras los diagnósticos médicos. Lo que en mi hijo necesitamos desde el principio fue un milagro, y creo que paso a paso es lo que hemos ido viendo.
Los logros de Gerson son producto del sacrificio y constancia de su familia, quienes en medio de problemas económicos para poder pagar sus terapias han ido aprendiendo ellos mismos a realizárselas. Los gastos promedio para Gerson son de 10,000 quetzales mensuales. Tienen poco y necesitan mucho. Su ayuda podría ser vital si la historia de este niño que tuvo el sueño de poner a su país en alto a través del deporte le ha tocado el corazón. Puede comunicarse con su familia a través del número telefónico 5400-1385 o bien brindar un pequeño aporte de amor por medio de la cuenta bancaria 3530-030047 de Ban Rural a nombre de René Calán. Dios ha sido fiel. El gasto ha sido impresionante y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pero ha sido por estos detalles, gente como ustedes que escuchan del caso de Gerson y que no se han quedado solo con escuchar y decir ay pobres, sino que han dado ese extra por mi familia. Dios es bueno y creo que así actúa Él, moviendo los corazones de las personas y que Dios bendiga en este momento a las personas que van a escuchar este llamado. No ha sido fácil, pero Dios es bueno y es lo que yo puedo decir. Imposible no quebrarse al ver estas imágenes y al escuchar el llanto de esta mujer, madre de este jovencito que prometía ser un orgullo nacional y llevar a lo alto el nombre de este país a través del deporte. Lamentablemente, la vida lo golpeó duro. Una familia que está necesitando al menos 10,000 quetzales mensualmente para atender a este jovencito, pero ustedes saben que es muy difícil. Tienen más hijos y el trabajo en Guatemala no es suficiente para esa cantidad. En pantalla tenemos una vez más el número de teléfono si usted puede y quiere colaborar. También está el número de cuenta para las personas que deseen realizar ese aporte de amor, como lo indicaba nuestro compañero Carlos Sandrino en el reporte anterior. Y es importante, por favor, unámonos como sociedad, unámonos como guatemaltecos. Hay muchos que necesitan y a veces por pequeño o poco que sea, definitivamente esas personas lo van a agradecer. Historias de vida es el segmento que hemos lanzado acá en T13 Noticias como parte de ese compromiso social con la sociedad guatemalteca, esa labor periodística que nos obliga también a ser parte de las dolencias de nuestro pueblo, y pronto revelaremos también un correo electrónico para que usted nos envíe los casos que usted considere que pudiéramos tratar, ya sea de un familiar, un amigo cercano o alguna persona que no necesariamente tenga que tener un vínculo con usted. Ese es el objetivo, que todos nos ayudemos y tengamos esas historias de vida acá a través de T13 Noticias. Vamos ahora a hablar de las condiciones del clima y el pronóstico del tiempo para los próximos días. Es necesario que usted mejor continúe abrigado porque el frío seguirá presente tanto en la noche como en la madrugada. Ciertas áreas de pasto y viviendas amanecieron cubiertas de escarcha, sobre todo en el occidente del país, debido a una inusual baja de la temperatura como resultado de la influencia de un nuevo frente frío, el cual ha hecho que los termómetros marquen hasta menos 5 grados Celsius. En redes sociales se compartieron fotografías del efecto que dejó, según los pronósticos, la mañana más fría de la temporada. Hasta vehículos cubiertos de escarcha fue el resultado de la condición climática. El INSIBUME confirmó que en Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos se registraron temperaturas de menos 1 grados, pero que en Quetzaltenango la situación fue aún más drástica. Continuamos con una masa fría y seca sobre el territorio nacional. Hemos registrado temperaturas bajas a nivel nacional. La ciudad capital hemos amanecido a 9 grados Celsius y lo que es el altiplano occidental Quetzaltenango a menos 4 grados centígrados. Estas condiciones frías van a persistir la mayor parte de esta semana. Tenemos que tener mucha precaución porque hacia mediodía mantenemos condiciones de cielo despejado y altas temperaturas, que es lo que en cierta forma favorece a que las temperaturas sean frías al amanecer. Usted lo ha escuchado, el frío continuará y es importante que tome en cuenta las recomendaciones del INSIBUME. Abríguese y cuide a los niños porque entre las 6 y 7 de la mañana es cuando la temperatura tiende a la baja.
En el mismo contexto y tomando en cuenta el pronóstico de los expertos, todo el personal de la Conred se ha declarado en alerta. Es importante que si usted conoce a personas que no tienen dónde pasar la noche, dé aviso a los cuerpos de socorro para que puedan ser trasladadas a los albergues habilitados. Al menos 17 albergues están habilitados debido a las bajas temperaturas ocasionadas por el frente frío que afecta actualmente en el territorio nacional, ubicados en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Zacatepeques, Totonicapán, Jalapa, Alta Verapaz y Quiché. Son más de 5.500 personas que han acudido a estos albergues. Estamos hablando de una atención promedio diaria de 160 personas, cifra que ha aumentado en las últimas 3 semanas debido al ingreso de estos frentes fríos. Ese es el segundo frente frío de este 2017 y si hablamos de toda la temporada ya son 7 frentes fríos los que se han acercado al territorio y que han afectado con el descenso en la temperatura del territorio nacional. A las personas que se atienden en los albergues se les proporciona alimentos y frazadas. Se habilita a partir de las 5 de la tarde. Se han incrementado la atención a un promedio de 160 personas por día. Se tiene previsto que la temporada fría concluya en el mes de marzo y será hasta entonces que permanecerán habilitados. Al volver, incendios forestales a la orden del día. Estamos de regreso y lo hacemos con uno de nuestros titulares. Mucha atención porque los incendios forestales en nuestro país lamentablemente están a la orden del día y para muestra un botón. En un sector de la zona 14 las llamas arrasaron con una buena parte de una zona boscosa. Afectaron viviendas y hasta vehículos. Las llamas, el viento y la resequedad en los suelos fueron cómplices de un pavoroso incendio que se registró en la 20 calle final de la zona 14 capitalina. Según los socorristas, el siniestro pudo haber iniciado por una colilla de cigarro que fue arrojada en un barranco. Sin embargo, no descartan la hipótesis de que algunos irresponsables quemaran basura y ello provocara que las llamas se extendieran hasta una humilde vivienda. Pese a que los socorristas trabajaron por varias horas para sofocar el fuego, las llamas no dieron tregua y alcanzaron una casa que funcionaba como taller de mecánica. El fuego arrasó con todo a su paso, incluyendo 4 vehículos que eran reparados por el mecánico a cargo de ese taller. Fueron momentos de angustia y de nostalgia, ver que uno se queda impotente, ahí sí que sin poder hacer nada por salvar las cosas materiales. Lo importante aquí es de que no hubieron pérdidas humanas. En total, 2 viviendas fueron afectadas y 4 vehículos quedaron incinerados. Una de las familias que agradece a Dios que ninguna persona resultó herida, mantiene la confianza en que las cosas materiales vendrán en un futuro por añadidura. No me queda más que darle gracias a Dios porque ahí sí que solo Él sabrá darme fuerza, no solo a mí, sino que a mi familia, pues, entender su mandato y primero Dios volveremos tal vez no a hacer lo mismo, porque como está ahorita la situación, se piensan muchas cosas, créame, se le baja la moral a uno en la misma, pues nosotros todo lo hacemos, pues primero Dios, El mecánico perdió su casa y ahora también debe pagar a los propietarios de los vehículos el monto perdido. Situación lamentable definitivamente y vamos a continuar en el mismo contexto porque los cuerpos de socorro atendieron incendios forestales que ocurrieron hoy en 2 zonas de la ciudad capital. La magnitud de daños que dejó el incendio en zona 14 no fue la misma que se registró en otras zonas de la capital. La inmediata acción de socorristas evitó la propagación de las llamas, que en su momento amenazaron con acrecentarse. En el Boulevard Liberación, cerca del aeropuerto La Aurora, zona 13, bomberos municipales fueron alertados sobre un siniestro forestal. Trabajaron por espacio de 3 horas para declarar controlado el incendio. Más tarde, se reportó otro hecho similar, ahora en la colonia Justo Rufino Barrios de la zona 21. Fue necesaria la utilización de motobombas y cisternas para sofocar las llamas.
Vamos a romper con el orden de la información para establecer comunicación con la periodista Glenda Bástidas. Ella se encuentra ubicada en Ecuador y nos amplía la información de un incendio registrado en una fábrica a raíz de 4 explosiones. Así que Glenda, buenas noches, cuéntanos los detalles sobre esta catástrofe. Te escuchamos. Muy buenas noches, Pablo. Les saludamos desde Guayaquil, Ecuador. Efectivamente, este mediodía se registró acá en el puerto principal un incendio que desencadenó en una explosión y una posterior fuga de químicos. Este suceso causó demasiada alarma en el puerto principal porque justamente se produjo en una fábrica de alimentos en una zona industrial en donde el movimiento de personas y vehículos es muy grande. Los bomberos se desplazaron apenas se decretó la emergencia. Fueron 400 hombres del Cuerpo de Bomberos los que se desplazaron para controlar justamente este incendio. También trabajaron 80 unidades. El incendio habría empezado en una de las áreas de empaquetamiento y posteriormente contaminó entre 2 y 3 bodegas aledañas. Según reportes iniciales, no habría ningún tipo de heridos, pero nosotros les hemos preparado un informe justamente sobre lo que ocurrió este día acá en Guayaquil y justamente todo lo que ocasionó este tipo de suceso que generó alarma, como les dije inicialmente, porque se trata de una zona sumamente sensible, una de las principales zonas industriales de acá del puerto principal. Adelante. El incendio se registró al mediodía de este martes en esta fábrica de procesamiento de alimentos ubicada en el kilómetro 24 de la vía Daule. Este video de las cámaras Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil capta el momento en que se dio la explosión. Realmente un incendio de grandes proporciones, ha explotado un tanque de gas de GLP. Este fue el que ocasionó el incendio en la fábrica. Decenas de unidades bomberiles de Guayaquil, Durán, Daule, San Borondón y Nogol acudieron a la emergencia. Explosiones una del tanque de gas y el resto realmente pues pequeñas explosiones, los tanques de gas pequeños, tanques de oxígeno, extintores, botellas de oxígeno que han reventado ya por la causa misma del incendio. Los trabajadores evacuaron rápidamente del lugar. Afortunadamente no se registraron víctimas. Hubo algunas personas con síntomas de asfixia que fueron atendidas inmediatamente. El dolor de cabeza, la presión baja. No tenemos ningún reporte de heridos, únicamente bomberos pues con síntomas de asfixia, cansancio. Cerca de 80 unidades y 400 bomberos acudieron al sitio de la emergencia. Alrededor de 2 horas tomó a los miembros de la casaca roja controlar las llamas. De acuerdo a un comunicado oficial de Beconza, fábrica de alimentos congelados donde se registró el incendio, las personas fueron evacuadas y están fuera de peligro. Ninguna persona sufrió daño. Estaban en mantenimiento. No estábamos todos porque solamente estaba un solo turno nomás, estábamos trabajando, no estábamos todos. Porque ¿alrededor de cuántas personas? Unas 60 personas. Indica además en el comunicado que iniciarán las investigaciones sobre el origen del mismo. Informó Roselena Vasconés. Posteriormente, en horas de la tarde, nos llegó un comunicado oficial de la compañía Sinestrada de Beconza, firmada por el presidente ejecutivo de la Unidad de Alimentos, Carlos Orozco. En ella se detalla que ningún trabajador, ninguna persona resultó afectada por este siniestro. Además, se comprometen a colaborar estrechamente con todas las investigaciones que se realicen sobre el incendio, justamente para determinar el origen y las causas que motivaron, que produjeron este siniestro que causó alarma en Guayaquil. Justamente en esta semana, en donde, como les dijimos, es una zona sumamente sensible porque es una zona industrial en donde están muchísimas fábricas aledañas y con movimiento de personas, un movimiento muy importante porque es una zona en donde se trabaja prácticamente las 24 horas del día. Este es nuestro informe desde Guayaquil, Ecuador. Continuamos con ustedes con más información. Muy buenas noches. Muchas gracias a Glenda Bástidas desde Guayaquil, Ecuador, y afortunadamente no se reportan víctimas mortales en este incendio. Ustedes vieron las imágenes impresionantes que llegan desde Ecuador gracias a la red de noticias. Continuamos con más información, es Alan Alfaro. Así es, Pablo, y vamos a regresar al plano nacional en los tribunales de justicia, para ser específicos, donde fue rechazada la solicitud del Ministerio Público que pretendía evitar que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, abandone el país. El rechazo fue fundamentado en que la magistrada goza del derecho de antejuicio y eso la blinda contra todo tipo de acción legal de este tipo. El proceso para retirarle la inmunidad a la magistrada Stalin sigue en proceso y actualmente está en manos de los diputados al Congreso de la República.
Bien, vamos a romper las fronteras una vez más porque la alianza con la red de noticias también nos permite acceder a todo tipo de información que llega desde Sudamérica. Mucha atención a este caso que está provocando mucha consternación en uno de los países suramericanos. El suboficial de policía Artemio Franco Villalba, de 36 años, destinado a la agrupación de seguridad, y la estudiante de fisioterapia Eliana Elizabeth Romero, de 18, iniciaron una relación sentimental hace 2 meses aproximadamente, y se veían cada tanto, porque el uniformado residía en Asunción y la joven en Colonoí, departamento de San Pedro. La noche del sábado se festejó los 15 años de la hermana menor de Eliana. Fue una fiesta familiar, a la que también fue invitado el efectivo policial. Testigos relataron que durante la fiesta la pareja discutió, y para no descomponer, la joven fue hasta su habitación. Artemio Franco ingresó por la parte posterior de la casa hasta la habitación y continuó la discusión, que fue subiendo de tono. En un momento dado, el policía intentó arrastrar a su pareja y obligarla a subir al automóvil, pero ésta se resistió. El policía disparó contra su pareja. En total fueron 8 impactos y luego se autoeliminó. Al escuchar los tiros, todos fueron hasta el lugar donde se encontraban. Allí fueron hallados tendidos en el piso, totalmente ensangrentados. La primera en ser rescatada fue la joven, quien a bordo de una patrullera fue trasladada hasta el hospital de Santa Rosa de la Guaraú. A pesar de recibir 8 disparos, en todo momento se mantuvo consciente y relató a su madre que su pareja lo único que pretendía era dispararle en la cabeza. Cuando el policía fue auxiliado, todavía estaba consciente, pero falleció horas después. La víctima es hija del suboficial mayor de policía Agustín Romero, quien era jefe del puesto policial número 8 del asentamiento Yaguareté Forest de San Pedro, cuando fue emboscado y asesinado por el grupo criminal que opera en el norte del país, junto a otros 2 subalternos, el 17 de julio del 2015. Aquel atentado conmocionó a todo el país por la brutalidad y porque solo 5 días antes habían sido ultimados en las mismas circunstancias otros 2 efectivos policiales. Y siempre en el plano internacional le presentamos ahora un resumen con las noticias más relevantes de la jornada. Vamos a iniciar en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ya inició con los cambios prometidos durante su campaña electoral. En un claro respaldo a la industria petrolera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde para la construcción de 2 oleoductos que habían sido bloqueados por su antecesor Barack Obama. La decisión de Trump, tomada por decreto, marcó el primer giro de la política energética. El trayecto de unos oleoductos recorre Dakota del Norte, del Sur, Iowa y llega hasta Illinois. En Italia, 6 personas murieron durante una operación de rescate en Campo Belice. Un helicóptero se desplomó supuestamente por las malas condiciones del tiempo, después de haber rescatado a un esquiador. 6 personas murieron, entre ellos 2 miembros de la policía y 3 socorristas. Más de 150 reos escaparon de una prisión en Brasil durante un motín que se registró en un penal ubicado en Sao Paulo. Todo inició después que un guardia penitenciario confrontara a un prisionero que utilizaba un teléfono celular. Las autoridades han recapturado a 90, pero más de 60 se encuentran prófugos. La culpa acorraló a un hombre en Ecuador que se entregó a las autoridades después de haber asesinado supuestamente a su mujer y su amante. El hombre confesó haber cometido los crímenes con un machete que abandonó en el lugar el día de los hechos. Fue enviado a la cárcel. Estamos de regreso en T13 Noticias, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la información. Al sur de la capital, el tránsito vehicular se vio seriamente congestionado esta mañana de martes. Las causas, un aparatoso accidente de tránsito que lamentablemente deja una persona fallecida. Cientos de automovilistas que se desplazaban sobre el Aguilar Batres vivieron un caos la mañana de este martes a causa de un mortal accidente protagonizado por 2 tráilers que transportaban materiales de construcción. Como consecuencia del percance, José Dimas Solares, uno de los pilotos, perdió la vida. También resultó herido su ayudante. El conductor del otro tráiler fue trasladado a los tribunales de justicia para dilucidar su situación legal. Bomberos municipales atendieron la emergencia y tuvieron que utilizar palas para quitar el material que había cubierto la cabina, para luego extraer el cadáver del piloto con equipo hidráulico conocido como quijada de la vida. Oficiales de Provial, Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y Villanueva trabajaron por varias horas para agilizar el paso de vehículos y despejar las vías.
En más información, el cadáver de Jiang Bingzi, originario de la República de China Oriental, fue encontrado en la habitación del segundo nivel de un restaurante ubicado en Guastatoya, El Progreso. El cuerpo presentaba heridas de arma blanca en los brazos y en el rostro. Según información de la Policía Nacional Civil, el cuerpo estaba envuelto en una sábana sobre una cama y al lugar se presentaron peritos del Ministerio Público para recabar evidencias y poder determinar cómo se dio este lamentable hecho. En información al occidente del país, se registró un atentado armado contra un hombre de nacionalidad salvadoreña que se ganaba la vida cuidando automóviles. Las autoridades lo señalan de integrar una peligrosa pandilla. El atentado ocurrió la tarde de este martes en vista de peatones que circulaban por el Parque Central de Quetzaltenango. Testigos indicaron que dos hombres a bordo en una motocicleta roja dispararon en contra de un apartaparqueo del Museo de la Casa de la Cultura. Las balas fueron certeras y provocaron la muerte de Rodolfo Erazo, de 39 años, originario de El Salvador. Asimismo, una vendedora de granizadas identificada por bomberos voluntarios como Elda García, de 23, resultó herida, por lo que de inmediato fue trasladada a la emergencia del Hospital Regional de Occidente. La Policía Nacional Civil confirmó que tras el peritaje realizado por el Ministerio Público, se hallaron varios tatuajes en el cuerpo del fallecido que lo vinculan con la Mara Salvatrucha. Ahora, lo que se busca determinar es que si el ataque se derivó de una venganza entre pandillas. Y antes de ir a nuestra última pausa, le presentamos la buena nota de la jornada. Esta noticia se genera a más de 160 kilómetros al sur de la capital. Una organización donó más de 100 escritorios a 5 escuelas. 5 escuelas públicas del departamento de Retauleu fueron beneficiadas con la entrega de 100 escritorios que fueron donados por el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco. La entrega se realizó en la dirección departamental de esa región y, según la organización donadora, durante los próximos días se estará haciendo entrega de otros 300 pupitres más que servirán para paliar la falta de escritorios que existe en algunos centros educativos. Sin duda se trata de la buena nota de la jornada, teniendo en cuenta que varios estudiantes de ese lugar se las tuvieron que ingeniar con un trozo de madera y blocks para fabricar un escritorio y recibir clases.